Buenas noches, mi nombre es Daniel Domínguez. Hoy vengo a presentar la actividad 3 de exposición de estructura de datos en ingeniería de software. La definición de una estructura es una colección de uno o más tipos de datos de elementos llamados miembros, cada uno de los cuales pueden ser un tipo diferente, de tipo de dato diferente. Eh, pues aquí Nicholas Wirtz, inventor del lenguaje de programación Pascal, planteó la siguiente ecuación: algoritmo más estructura de datos es igual a programas. ¿Qué es una estructura? Una estructura permite almacenar diferentes tipos de datos con el único fin de facilitar su manipulación y acceso. Una estructura también agrupa más variables, ya sean del mismo tipo de dato o diferentes datos. La estructura de datos puede ser estáticas o dinámicas. Comenzamos viendo las estáticas. Son aquellas en las que se asigna una cantidad fija de memoria cuando se declara la estructura. Tipos de constantes. Hay constantes literales, constantes declaradas y constantes de expresión. Como veremos a continuación cada una de ellas más a fondo. La constante literal son valores de cualquier tipo. Se utilizan directamente, no se declaran ya que no tienen nombre. Ejemplo: valor de la esfera, 4 tercios por pi, por radio, por radio, por radio. Constantes declaradas también son conocidas como constantes con nombre. Son las que declaran la sesión constant asignando valor directamente. Entonces acá vemos constant, entonces pi vale tanto, valor real, mínimo vale tanto, máximo tanto y sueldo eh, tanto. Una cadena de carácter que suele ser un string. Cadenas de expresión. Estas también son declaradas en la selección consta. A diferencia de estas, nos asigna un valor directamente si nos asignan la expresión. La expresión tipo de resultado asigna constante. Por ejemplo, constant, mínimo 0, máximo 0. Vale recalcar que esto es en lenguaje C. O sea, C, C++, C, Char, pero en Java ha cambiado un poco. Declaración de variables de estructura. Para acceder a una estructura, hacemos por medio de varias variables, lo cual deberá ser definido las declaraciones de la estructura. Declaración. La declaración significa simplemente el nombre o el formato de la estructura de datos, pero no reversa un espacio en memoria. Definición. Cada definición de variable crea un espacio en memoria en donde se almacena el dato, acuerdo al formato estructurado en la declaración. Inicialización de una declaración de estructura. Las estructuras, al igual que las matrices, almacenan sus miembros de forma contigua, o sea, uno detrás del otro, lo cual razón por la cual se les puede aplicar punteros y cierta aritmética. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, un tipo de dato, sí, o sea, aquí vemos cómo se declara un arreglo unidimensional. Se declara y se inicializa. Se inicializa. Así es en Java. Tipo de tamaño de una estructura. Los objetos correspondientes a los procedentes o funciones recursivas, ya que en un tiempo de compilación no se sabe el número de variables que serán necesarias. Las estructuras dinámicas de datos, tales como listas, árboles, etc., ya son números de elementos que forman, no es conocida hasta que el programa se ejecuta. Tenemos dinámicas, como dijimos al principio, hay estructuras estáticas que las acabamos de ver y ahora vamos a ver las dinámicas. Son tales como listas, árboles y pilas. Son aquellas estructuras cuya operación en memoria puede aumentar o disminuir en su tiempo de ejecución, o sea que no están declaradas previa a la ejecución del programa. Em, Acceso a estructuras. Debido a que los miembros de la estructura de datos proceden generalmente en modo individual, se deberá poder acceder a cada uno de los miembros individuales de la variable. Cuando tenemos almacenada la información dentro de una estructura, podemos acceder a los miembros de ella de dos maneras: utilizando operador punto o utilizando operador puntero, como se muestra acá. Recuperación de información en una estructura. Para recuperar información de una estructura podemos utilizar operador de asignación, sentencias de salida, printf, puts, operación punto, operación flecha o puntero. Lectura de información.
de una escritura. Con el operador punto flecha puntero podemos acceder a los miembros de la estructura. De esta forma introducimos información en la estructura de datos. Esta información se, pues, se puede obtener desde el teclado o desde un archivo a asignar a cada uno de los valores calculados. Estructuras añadidas. Las estructuras anidadas, perdón, acá me equivoqué, ahorran tiempo en la escritura de programas y utilizan estructuras similares que definen sus miembros comunes solo ves en su propia escritura continua utilizan la estructura como miembro de otra estructura. Arreglos de estructuras. Para crear arreglos de estructuras se puede hacer de la misma forma en que se hace un arreglo de cualquier tipo. Son muy útiles para almacenar gran cantidad de información que se adapte a un formato de estructura, como veremos en el siguiente ejemplo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 50 calificaciones de estudiantes. Entonces para los arreglos de estructura, acá pues hicimos un arreglo unidimensional con un int de tamaño 50, lo recorrimos y fuimos sumando en uno a uno hasta llegar a los 50 estudiantes para ponerle a cada uno pues, una calificación. Arreglos como miembros. Un arreglo dentro de una estructura puede ser los mismos miembros que lo componen. Los arreglos de estructuras permiten almacenar en el mismo lugar los valores diferentes tipos agrupados como estructuras, mientras que los arreglos convencionales agrupan valores del mismo tipo. Numeraciones. Son un conjunto de constantes enteras representadas, identificadores. Estas constantes de numeración son constantes simbólicas cuyos valores pueden ser definidos automáticamente. Una enumeración es una colección de uno o más tipos de datos llamados miembros, cada una de las cuales puede ser un tipo de dato diferente. Una estructura puede contener cualquier número de miembros, cada uno de los cuales tiene un miembro único llamado nombre del miembro. Type div. En muchas ocasiones será útil definir nombres para tipos de datos que hagan más fácil la declaración de variables, parámetros que nos faciliten la portabilidad de nuestros programas. Vale recalcar que esto es en C, en Java es diferente, creo que es this o otro comando, una clase, pero no es typedef. Ejemplo, para esto disponible para typedef, la sintaxis en C, ya también se parece, pero no es igual. Typedef, tipo identificador. Inicialización de punteros. Es necesario iniciar variables de tipo puntero antes de su uso. La inicialización proporciona al puntero la dirección a que se va a apuntar. El puntero null apunta a dirección 0. Puntero null no es una dirección de una variable en memoria. El puntero nulo no proporciona al programa manera de saber si el puntero apunta a una dirección válida. Entonces vamos a ver las diferentes clases de punteros que hay. Inserción de punteros. Una vez se definida e inicializar una variable de tipo puntero, disponemos de un mecanismo para obtener el dato que se almacenará en esta dirección de memoria. Puntero a puntero. Un puntero podrá apuntar a otra variable, puntero. Esta funcionalidad es muy utilizada en los programas muy complejos. Para declarar puntero a puntero se hace proceder la variable con dos asteriscos. Por ejemplo, invalor 200, invalor punto asterisco puntero igual valor unidad, int asterisco asterisco puntero 5 valor unidad. Punteros arrays. Se puede direccionar los punteros como si fueran arrays y arrays como si fueran punteros. La posibilidad de almacenar y acceder a punteros array implica que pueden almacenar cadenas de datos en el elemento array. Puntero de cadenas. El puntero se puede utilizar en lugar de índice array. Por ejemplo, como vemos en este ejemplo, que apunta a un puntero de un array de 20 caracteres y lo imprime por consola. Si no me equivoco, esto es Python. Al tratarse de una constante de caracteres, no podemos modificar luego de definir sus valores, como por ejemplo no podemos reemplazar un carácter o leer un nuevo valor. Punteros a funciones. Los punteros a funciones se utilizan como cualquier otro tipo de punteros. Pueden ser
pasados como argumentos de otras funciones usando arreglos, retornándolos por funciones. La única diferencia es que lo que se encuentra al tomar el contenido operador, estos punteros no es un dato sino un pedazo de código ejecutable, un script. Arrays de punteros. Un array de punteros es un array que contiene como elemento punteros, cada uno de los cuales apunta a un tipo específico. Ejemplo, int puntero 10 reserva un array de 10 punteros enteros. Cada elemento contiene una dirección que apunta a otros valores de memoria, donde cada valor apuntado debe ser entero. Se puede asignar un elemento puntero a una dirección, tal como las variables no arrays, por ejemplo. Y todos los punteros tienen la misma aritmética de punteros. La aritmética de punteros se limita a la suma, resta, comparación y asignación. La aritmética realizada internamente en los punteros depende del modelo de memoria de uso y la presencia de cualquier modificador superpuesto. Las, las operaciones que implica dos punteros exigen que sean del mismo tipo o se realice previamente el movimiento apropiado. La comparación de dos punteros solo tiene sentido entre punteros de la misma matriz y en estas condiciones de operador de relaciones. Entonces es igual que, es diferente que, es mayor que, menor que, entonces y diferente de. Vamos a ver ejemplos de estructuras dinámicas. Como ya anteriormente vamos a ver, veremos ejemplos en Java de arrays, pilas, colas y grafos. Bueno, acá tenemos un array list. Lo que va a hacer es listar un string de 4 países. Entonces, y lo va a imprimir por consola. Entonces acá aparece Argentina, Colombia, Ecuador y México. Pilas. En esta estructura de dato dinámico mm, veremos eh, cómo, cómo armamos una pila, la imprimimos por consola y pues la salida será esta, ¿no? Y por último, colas, que tenemos pues el length, el for y el while para organizarlo. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.